Cuando Tauro toca fondo, no se produce un simple momento de debilidad, sino el comienzo de una transformación silenciosa que pocos son capaces de comprender. Desde la perspectiva astrológica, este signo de tierra está gobernado por Venus, un planeta que representa el valor, la estabilidad, la belleza y el amor por aquello que perdura. Por eso, el verdadero abismo de Tauro aparece cuando siente que ha perdido precisamente aquello que daba sentido a su mundo, la seguridad, la confianza, el afecto o los frutos de un esfuerzo prolongado. El fondo de Tauro no suele estar marcado por el caos exterior, sino por un terremoto interior. Mientras otros signos expresan inmediatamente su dolor, Tauro lo guarda en las profundidades de su alma. Resiste durante semanas, meses o incluso años antes de admitir que algo se ha roto. Esa enorme capacidad para soportar el peso de la vida es una virtud, pero también puede convertirse en una carga cuando prolonga situaciones que hace tiempo dejaron de alimentar su espíritu. Existe un instante decisivo en el que la fortaleza deja de ser resistencia y se convierte en renovación. Cuando Tauro comprende que seguir aferrado al pasado consume más energía que construir el futuro, nace una versión completamente distinta de sí mismo. No cambia porque el destino lo obligue, sino porque descubre que permanecer inmóvil ya no garantiza la paz que tanto anhela. Astrológicamente, los periodos más difíciles suelen coincidir con tránsitos que desafían su necesidad de estabilidad. Estos ciclos actúan como el fuego que templa el acero. Lo que parecía una pérdida irreversible termina revelándose como una liberación necesaria. Viejas estructuras se derrumban para dejar espacio a una identidad más auténtica y poderosa. Cuando Tauro toca fondo, también despierta una percepción extraordinaria sobre las personas. Deja de idealizar a quienes prometían permanecer para siempre y comienza a distinguir entre quienes estaban presentes por conveniencia y quienes realmente compartían su camino. Esa claridad emocional fortalece su carácter y reduce el miedo a quedarse solo, porque comprende que la verdadera estabilidad nace desde el interior. En ese descenso también descubre recursos que desconocía. La paciencia deja de ser únicamente una espera pasiva para convertirse en disciplina consciente. La perseverancia deja de consistir en soportarlo todo y pasa a significar avanzar cada día, aunque el progreso sea casi imperceptible. Así nace una fuerza mucho más madura, menos dependiente de las circunstancias externas y mucho más conectada con la propia esencia. Paradójicamente, el fondo representa el único lugar desde donde ya no es posible seguir descendiendo. Esa realidad libera a Tauro de muchos de sus antiguos temores. Al comprobar que ha sobrevivido a aquello que creía insoportable, desaparece gran parte del miedo al fracaso, al rechazo o a la incertidumbre. El signo que antes protegía cuidadosamente cada paso comienza a caminar con una confianza completamente distinta. La energía de la Tierra nunca permanece estéril para siempre. Incluso después del invierno más largo, las raíces continúan trabajando en silencio bajo la superficie. Del mismo modo, mientras todo parece detenido, Tauro está reconstruyendo su universo interior. Cada decepción se convierte en sabiduría, cada obstáculo fortalece su voluntad y cada caída alimenta una determinación que pocos imaginan. Cuando finalmente emerge de ese periodo oscuro, no recupera simplemente la vida que tenía antes. Renace con una visión más amplia, con límites más firmes y con una capacidad extraordinaria para reconocer su propio valor. La calma vuelve a convertirse en su mayor poder, pero ya no nace de la comodidad, sino de la certeza de haber atravesado la tormenta sin renunciar a su esencia. Por eso, cuando Tauro toca fondo, el universo no contempla una derrota definitiva. Contempla el instante exacto en que la montaña comienza a levantarse desde sus cimientos más profundos. Allí donde otros solo perciben ruinas, la energía astrológica de Tauro empieza a construir un legado más sólido, más consciente y más invencible que todo lo que existía antes. Cuando Tauro atraviesa su etapa más oscura también cambia profundamente su relación con el tiempo. Mientras otros signos sienten la necesidad de resolverlo todo de inmediato, la naturaleza taurina comprende que las verdaderas reconstrucciones no ocurren de un día para otro. La Tierra nunca acelera sus ciclos, y Tauro forma parte de ese mismo ritmo. Cada jornada añade una pequeña capa de fortaleza invisible hasta que, casi sin darse cuenta, el peso de las antiguas heridas deja de gobernar sus decisiones. En esa fase aparece una cualidad poco comprendida: el silencio deja de ser una forma de ocultar el sufrimiento y se convierte en un espacio de gestación interior. Astrológicamente, el elemento tierra encuentra poder en la quietud. Mientras el exterior interpreta esa calma como inmovilidad, en el interior de Tauro se están reorganizando prioridades, valores y objetivos.
Es una estrategia del alma para evitar reconstruir sobre los mismos cimientos que una vez se quebraron. También surge una nueva forma de ejercer el desapego. Tauro suele asociarse con la conservación, la permanencia y el deseo de proteger aquello que ama. Sin embargo, cuando toca fondo descubre que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en conservar, sino también en saber soltar aquello que ha cumplido su ciclo. Ese aprendizaje transforma completamente su energía. Lo que antes parecía una pérdida irreversible acaba convirtiéndose en el espacio necesario para que entren nuevas oportunidades. Desde una perspectiva astrológica, cada gran crisis de Tauro representa una prueba sobre su capacidad para diferenciar el valor auténtico del simple apego. No todo lo que permanece merece seguir ocupando un lugar en su vida. Al comprender esta verdad, el signo deja de invertir su inmensa energía en sostener vínculos, proyectos o sueños que ya no alimentan su crecimiento. Ese cambio libera una fuerza creativa que había permanecido bloqueada durante mucho tiempo. Es precisamente entonces cuando despierta una determinación difícil de detener. Tauro ya no actúa impulsado por el miedo a perder, sino por la certeza de construir algo mucho más sólido. Su disciplina deja de responder a la obligación y comienza a nacer de una convicción profunda. Cada pequeño avance adquiere un significado especial porque está cimentado sobre la experiencia, no sobre la ilusión. En los momentos posteriores al fondo también cambia la percepción que los demás tienen de Tauro. Quienes solo conocieron su faceta tranquila descubren una voluntad prácticamente inquebrantable. La serenidad sigue presente, pero ahora está acompañada por una firmeza que no necesita imponerse para hacerse respetar. La energía venusina recupera su equilibrio y expresa una autoridad natural basada en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Existe además una conexión espiritual que suele fortalecerse durante esta etapa. Tauro comienza a reconocer que la abundancia no depende exclusivamente de los bienes materiales ni de las seguridades externas. Descubre una riqueza mucho más profunda, la confianza en sus propios recursos, la capacidad para empezar de nuevo y la certeza de que ninguna adversidad puede borrar el conocimiento adquirido a través de la experiencia. Esa comprensión modifica por completo su forma de afrontar el futuro. Cada desafío superado fortalece además su intuición. Aunque tradicionalmente se asocia a Tauro con lo tangible, cuando ha atravesado grandes pruebas desarrolla una sensibilidad extraordinaria para percibir las verdaderas intenciones de las personas y anticipar situaciones que antes habrían pasado desapercibidas. Su conexión con la realidad se vuelve más aguda porque ya no se deja deslumbrar por las apariencias, sino que busca la autenticidad que permanece bajo la superficie. Así, el fondo deja de representar un lugar de derrota para convertirse en el origen de una nueva soberanía interior. Tauro comprende que ninguna tormenta puede arrancar las raíces de quien ha aprendido a nutrirse desde lo más profundo de la tierra. Cada cicatriz se transforma en un símbolo de resistencia, cada obstáculo en una escuela de sabiduría y cada renacimiento en la confirmación de que su verdadero poder nunca dependió de las circunstancias, sino de la capacidad de permanecer fiel a su esencia mientras el universo reorganizaba el camino hacia un destino más elevado. Hay un momento especialmente trascendente cuando Tauro ha permanecido demasiado tiempo en el fondo, deja de esperar que el mundo vuelva a ser como antes. Esa aceptación no nace de la resignación, sino de una comprensión mucho más elevada del movimiento de los ciclos astrológicos. Todo lo que pertenece a la naturaleza evoluciona, y el signo del Toro aprende que incluso la roca más firme es moldeada lentamente por el paso del tiempo. Comprender esta verdad lo convierte en un ser mucho más adaptable sin renunciar a su esencia. En ese proceso también cambia su relación con el miedo. Durante mucho tiempo, el temor a perder estabilidad pudo haber condicionado muchas de sus decisiones. Sin embargo, después de atravesar la oscuridad, Tauro descubre que el mayor riesgo no era perder lo conocido, sino renunciar a su propia evolución. Desde ese instante deja de construir su destino alrededor de la protección y comienza a levantarlo sobre la confianza en sus capacidades. La diferencia es inmensa, porque ya no vive reaccionando ante las amenazas, sino creando oportunidades. La energía de Venus adquiere entonces una expresión más madura. El planeta regente de Tauro deja de manifestarse únicamente a través del placer, el bienestar o la búsqueda de armonía externa, para revelar un significado mucho más profundo, el auténtico valor personal. Tauro comprende que nadie puede arrebatarle aquello que realmente ha conquistado dentro de sí. Las posesiones pueden cambiar, las relaciones pueden transformarse y los escenarios pueden desaparecer, pero la dignidad, la experiencia y la fortaleza interior permanecen como un patrimonio indestructible.
También se fortalece su capacidad para sostener a otros sin perderse a sí mismo. Antes de tocar fondo era posible que asumiera cargas ajenas por lealtad o sentido del deber. Después del renacimiento comprende que ayudar no significa sacrificar la propia paz. Esta nueva sabiduría le permite ofrecer apoyo desde la serenidad y no desde el agotamiento. Así, su presencia se convierte en un refugio firme, pero también en un ejemplo de equilibrio. Desde una mirada astrológica, la oscuridad de Tauro tiene un propósito iniciático. La Tierra necesita ser removida antes de recibir nuevas semillas. Del mismo modo, la vida desordena aquello que parecía definitivo para abrir espacio a posibilidades que antes no podían crecer. Lo que inicialmente parece una pérdida de control acaba revelándose como una preparación silenciosa para asumir responsabilidades mayores y desafíos más elevados. Otro aspecto que emerge con fuerza es la recuperación del instinto creador. Tauro posee una profunda capacidad para construir, embellecer, cultivar y dar forma a proyectos duraderos. Cuando supera el fondo, esa creatividad deja de buscar únicamente resultados materiales y comienza a expresar una visión mucho más trascendente. Todo lo que crea lleva la huella de su experiencia, de su paciencia y de su determinación. Cada obra, decisión o proyecto se convierte en una extensión de su transformación interior. La conexión con el elemento tierra también alcanza una dimensión simbólica mucho más poderosa. Tauro comprende que las raíces más profundas no son las que impiden moverse, sino las que permiten resistir cualquier tormenta sin perder la identidad. Esa diferencia marca el inicio de una nueva etapa. Ya no necesita demostrar constantemente su fuerza porque sabe que ésta existe incluso cuando permanece en silencio. Con el paso del tiempo, las antiguas heridas dejan de ser un recuerdo doloroso para convertirse en señales del camino recorrido. Donde antes existía frustración aparece gratitud por las lecciones aprendidas. Donde antes había incertidumbre nace una confianza serena en los ritmos del universo. Tauro deja de medir el éxito por la rapidez con la que alcanza una meta y comienza a valorar la solidez de todo lo que construye. Es entonces cuando el Toro manifiesta una de sus cualidades más extraordinarias, la capacidad de inspirar estabilidad en medio del cambio. Mientras muchos se desorientan cuando las circunstancias se transforman, Tauro demuestra que la verdadera seguridad nunca estuvo en el exterior, sino en la firmeza de un espíritu que ha descendido hasta las profundidades y ha regresado con una voluntad más pura, una conciencia más amplia y una determinación capaz de convertir cualquier final en el principio de una grandeza aún mayor. Cuando Tauro alcanza el punto más bajo de su recorrido también se produce una transformación en su manera de comprender el destino. Hasta entonces puede haber creído que la estabilidad consistía en evitar cualquier sacudida, pero la experiencia le revela que el verdadero equilibrio no nace de una vida sin cambios, sino de la capacidad para mantenerse fiel a los propios principios mientras todo alrededor se transforma. Esa revelación modifica para siempre su manera de avanzar por el mundo. En términos astrológicos, el elemento tierra representa la materia que toma forma con paciencia. Nada verdaderamente valioso surge de manera precipitada. Por eso, cuando Tauro atraviesa una etapa de pérdidas o incertidumbre, el universo parece detener su marcha para obligarlo a observar aquello que antes pasaba inadvertido. Es un periodo en el que la prisa deja de tener sentido y la reflexión adquiere un valor inmenso. Allí descubre talentos dormidos, fortalezas olvidadas y recursos internos que solo podían despertar en medio de la adversidad. En esa profundidad también cambia su relación con el esfuerzo. Antes podía asociarlo únicamente con la obligación de sostener responsabilidades o alcanzar seguridad material. Después de tocar fondo comprende que el esfuerzo también puede ser una expresión de amor hacia uno mismo. Cada paso que da para reconstruirse deja de responder a las expectativas ajenas y comienza a obedecer a una convicción interior mucho más poderosa. Trabaja ya no para demostrar su valor, sino porque reconoce el inmenso potencial que habita en su esencia. Otra transformación silenciosa ocurre en su capacidad para interpretar los obstáculos. Lo que antes parecía una barrera insuperable comienza a verse como una prueba de resistencia y madurez. La energía taurina deja de preguntar por qué aparecen las dificultades y empieza a descubrir para qué han llegado. Esa diferencia de perspectiva convierte cada desafío en un entrenamiento que fortalece el carácter y amplía la visión del futuro. Cuando Tauro emerge de ese periodo, desarrolla una serenidad difícil de alterar. No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de una calma conquistada tras haber enfrentado sus propios límites. Ha aprendido que ninguna tormenta dura para siempre y que incluso los inviernos más largos terminan preparando el terreno para una nueva cosecha.
Esa certeza le permite afrontar el porvenir con una confianza que no depende de las circunstancias externas. También se fortalece su sentido de propósito. El fondo elimina muchas ilusiones superficiales y deja únicamente aquello que posee un significado auténtico. Tauro empieza a distinguir entre los deseos nacidos del miedo y aquellos que brotan desde su verdadera vocación. Esa claridad convierte su energía en una fuerza mucho más concentrada. Ya no dispersa esfuerzos intentando agradar a todo el mundo ni persiguiendo objetivos que no reflejan su naturaleza. Cada decisión responde a una dirección mucho más consciente. Desde una perspectiva simbólica, el toro representa la potencia contenida. Después de atravesar la oscuridad, esa potencia deja de permanecer dormida. Se convierte en una fuerza constante, paciente y prácticamente imposible de desviar. No necesita actuar con violencia para imponerse porque ha comprendido que la verdadera autoridad nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. El contacto con el fondo también despierta una profunda gratitud por las pequeñas victorias. Tauro aprende a valorar los avances discretos, las oportunidades sencillas y los momentos de paz que antes podían pasar desapercibidos. Esa capacidad de apreciar lo esencial fortalece su conexión con la abundancia, porque entiende que la riqueza comienza mucho antes de manifestarse en el plano material. Cada experiencia difícil añade una nueva capa de sabiduría a su espíritu. La paciencia deja de ser simple espera y se transforma en dominio del tiempo. La prudencia deja de ser miedo y se convierte en visión estratégica. La firmeza deja de confundirse con rigidez para expresar una convicción capaz de adaptarse sin perder autenticidad. Así, cuando Tauro ha conocido el fondo y ha logrado ascender nuevamente, ya no camina impulsado por la necesidad de demostrar su fortaleza. Camina con la serenidad de quien ha descubierto que su verdadero poder nunca estuvo en evitar las caídas, sino en convertir cada descenso en la raíz desde la que crecer con más fuerza, más conciencia y una determinación capaz de desafiar cualquier horizonte que el destino coloque frente a su camino. Existe una dimensión poco explorada del momento en que Tauro toca fondo, la transformación de su voluntad. Hasta ese instante, gran parte de su energía puede haber estado orientada a preservar lo conseguido, proteger lo amado y evitar cualquier fractura en el orden que tanto aprecia. Sin embargo, cuando ese orden desaparece, el signo descubre que su auténtico poder nunca dependió de las circunstancias, sino de una voluntad capaz de reconstruir incluso aquello que parecía irrecuperable. Esa comprensión marca un antes y un después en su evolución astrológica. En ese proceso también se rompe una de las mayores ilusiones de la naturaleza taurina, la creencia de que la seguridad solo puede encontrarse en lo conocido. El universo empuja al toro hacia territorios desconocidos para demostrarle que la estabilidad más sólida nace de la confianza en uno mismo. Cuando esta verdad se instala en su conciencia, deja de temer los cambios inevitables y comienza a utilizarlos como impulso para conquistar nuevas metas. La simbología del toro adquiere entonces un significado más profundo. No representa únicamente la fuerza física o la resistencia, sino la capacidad de permanecer firme mientras el terreno cambia bajo sus pies. Esa fortaleza no consiste en oponerse ciegamente al movimiento del destino, sino en conservar intactos los principios esenciales mientras todo lo accesorio se transforma. Es una lección que solo puede comprender quien ha experimentado la pérdida y ha encontrado en ella una inesperada fuente de crecimiento. Desde la perspectiva astrológica, el fondo también despierta el sentido de la soberanía personal. Tauro deja de conceder tanto poder a las opiniones ajenas y comienza a escuchar con mayor atención la voz de su propia intuición. Aunque tradicionalmente se le asocia con la lógica y el sentido práctico, después de atravesar una gran crisis desarrolla una percepción mucho más refinada. Aprende a reconocer las señales que anuncian nuevos ciclos, distingue con mayor facilidad las oportunidades auténticas y evita repetir patrones que anteriormente limitaban su evolución. Surge además una relación completamente distinta con el fracaso. Lo que en otro tiempo podía interpretarse como una derrota irreversible pasa a convertirse en una fuente de conocimiento. Tauro comprende que cada intento fallido contiene información valiosa para construir un futuro más sólido. La experiencia reemplaza al temor, y la prudencia deja de ser un freno para convertirse en una herramienta estratégica que le permite actuar con precisión y determinación. En los periodos posteriores a esa gran transformación, la paciencia taurina alcanza uno de sus niveles más elevados. Ya no espera porque no tenga alternativa, sino porque entiende que todo lo importante necesita madurar. Del mismo modo que un árbol no acelera el crecimiento de sus raíces, Tauro acepta que las obras destinadas a perdurar requieren tiempo, constancia y una fe inquebrantable en el proceso.
También cambia profundamente su manera de entender el éxito. Antes podía medirlo por la estabilidad alcanzada o por la seguridad conquistada. Después del Renacimiento comprende que el mayor triunfo consiste en no haber perdido la esencia durante los momentos más difíciles. Esa fidelidad a sus valores se convierte en un patrimonio mucho más valioso que cualquier logro material. La energía de la Tierra comienza entonces a expresarse como una fuerza creadora inagotable. Cada proyecto emprendido lleva el sello de alguien que conoce el precio de la perseverancia. Cada decisión refleja una madurez forjada en la adversidad. Cada palabra transmite la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada porque ha vencido las batallas más importantes dentro de sí mismo. Cuando Tauro deja atrás el fondo, su presencia adquiere un magnetismo diferente. No nace de la apariencia ni del reconocimiento externo, sino de una autoridad silenciosa que inspira confianza. Quienes se cruzan en su camino perciben una firmeza difícil de explicar, como si contemplaran una montaña que ha resistido incontables tempestades sin perder su majestuosidad. Así, el descenso definitivo revela su verdadero propósito. No era destruir al toro, sino desprenderlo de todo aquello que limitaba su grandeza. Bajo la mirada de los ciclos astrológicos, cada caída representa una iniciación, cada prueba fortalece el espíritu y cada renacimiento confirma que la auténtica naturaleza de Tauro no consiste únicamente en resistir, sino en convertirse una y otra vez en el cimiento firme sobre el que puede edificarse un destino extraordinario. Cuando Tauro toca fondo también experimenta una profunda transformación en la manera de administrar su energía vital. Antes de la crisis, gran parte de su fuerza puede estar dedicada a sostener estructuras, rutinas y responsabilidades que le proporcionan estabilidad. Sin embargo, cuando esas estructuras se derrumban, descubre que la energía es un recurso sagrado que no debe entregarse indiscriminadamente. A partir de ese momento aprende a invertir su tiempo, su esfuerzo y su corazón únicamente en aquello que posee un auténtico propósito. Esta selección consciente se convierte en una de las mayores conquistas de su evolución astrológica. En ese descenso aparece igualmente una comprensión más elevada del ciclo de la abundancia. Tauro, como signo asociado a la fertilidad de la tierra, comprende que ningún campo produce cosechas de manera ininterrumpida. Existen estaciones de siembra, de espera, de poda y de renovación. Cuando atraviesa una etapa de escasez emocional, material o espiritual, deja de verla como un castigo y empieza a interpretarla como una fase necesaria para fortalecer las raíces antes de una nueva expansión. Esta visión transforma por completo su relación con las dificultades, porque deja de combatir el invierno y comienza a prepararse para la primavera que inevitablemente llegará. También se modifica su concepto de la fortaleza. Durante mucho tiempo pudo creer que ser fuerte significaba no mostrar fisuras, soportarlo todo y seguir avanzando sin detenerse. Pero el fondo le enseña que la verdadera fuerza consiste en reconocer los propios límites sin perder la dignidad. Comprende que toda construcción necesita revisar sus cimientos de vez en cuando y que incluso las montañas más antiguas han sido moldeadas por fuerzas invisibles durante millones de años. Desde una perspectiva astrológica, este proceso representa una depuración del carácter. Las cualidades más nobles de Tauro permanecen, pero sus excesos comienzan a desaparecer. La perseverancia deja de convertirse en obstinación. La prudencia deja de confundirse con miedo al cambio. La necesidad de estabilidad deja de transformarse en apego. Así surge una versión mucho más equilibrada del signo, capaz de combinar firmeza con flexibilidad sin perder su esencia. Otro aspecto poco visible es el despertar de una paciencia activa. Ya no espera pasivamente a que las circunstancias mejoren, sino que utiliza cada día para fortalecer conocimientos, perfeccionar habilidades y consolidar proyectos que más adelante darán fruto. Comprende que el tiempo nunca está perdido cuando se emplea en crecer. Incluso los periodos aparentemente inmóviles esconden un trabajo silencioso que prepara los grandes avances del futuro. Después de tocar fondo, Tauro también desarrolla una extraordinaria capacidad para reconocer el valor de la sencillez. Descubre que la paz auténtica rara vez depende del lujo, del reconocimiento o de la aprobación externa. Empieza a encontrar plenitud en aquello que permanece cuando todo lo superficial desaparece, la tranquilidad de la conciencia, la coherencia entre pensamiento y acción, el trabajo bien realizado y la satisfacción de vivir de acuerdo con sus principios. La conexión con la naturaleza adquiere entonces un significado profundamente simbólico. La tierra le recuerda que ninguna semilla rompe la superficie el mismo día en que es sembrada. Durante un largo periodo permanece oculta, desarrollando raíces invisibles que sostendrán su crecimiento futuro.
Tauro comprende que su propia transformación sigue exactamente ese mismo principio. Muchas de sus victorias más importantes nacen lejos de las miradas ajenas, en el silencio de su mundo interior. En esta etapa también florece una autoridad serena que no necesita imponerse. Las experiencias difíciles le enseñan que el respeto auténtico no se obtiene mediante la fuerza, sino mediante la constancia, la integridad y la capacidad de mantenerse firme incluso cuando nadie observa el esfuerzo realizado. Esa presencia tranquila comienza a influir en quienes le rodean sin necesidad de discursos grandiosos. El universo parece confiar entonces responsabilidades mayores a Tauro, porque ya ha demostrado que sabe construir incluso sobre las ruinas. Donde otros solo contemplan pérdidas, el Toro percibe la posibilidad de levantar algo más sólido. Donde otros abandonan por cansancio, él identifica el instante exacto en que la perseverancia empieza a dar resultados. Esa mirada transforma cada obstáculo en una oportunidad de superación. Así, el fondo deja de ser recordado como el lugar donde todo terminó. Se convierte en el taller invisible donde el espíritu de Tauro fue templado con la paciencia de la tierra, la resistencia de la montaña y la sabiduría de los grandes ciclos cósmicos. Desde ese momento, cada paso lleva la huella de quien comprendió que las raíces más profundas no sirven únicamente para resistir las tormentas, sino para sostener una grandeza destinada a crecer durante toda la vida. Hay un instante decisivo en el viaje de Tauro tras haber tocado fondo en el que deja de luchar contra la realidad y comienza a colaborar con ella. Desde la visión astrológica, ese cambio representa uno de los mayores actos de poder. El Toro comprende que la energía del universo nunca permanece inmóvil y que la resistencia constante al cambio consume una fuerza que podría emplearse para construir un destino mucho más sólido. No abandona sus ideales, pero aprende a adaptar el camino sin traicionar la meta. En ese proceso también se transforma su relación con la incertidumbre. Durante gran parte de su vida, Tauro busca conocer el terreno antes de dar un paso importante. Sin embargo, las grandes pruebas le enseñan que existen senderos cuyo propósito solo se revela mientras se recorren. Esta aceptación amplía su horizonte y le permite descubrir oportunidades que antes habría rechazado por parecer demasiado arriesgadas. Su prudencia deja de ser una barrera y se convierte en una brújula que orienta sin impedir el avance. La oscuridad vivida también fortalece una virtud que pocas veces recibe reconocimiento, la capacidad de sostener la esperanza sin depender de resultados inmediatos. Tauro aprende que la fe no consiste en ignorar las dificultades, sino en continuar sembrando incluso cuando la cosecha todavía no puede verse. Esa perseverancia silenciosa posee una enorme fuerza simbólica dentro de la astrología, porque refleja la esencia del elemento tierra, trabajar en lo invisible hasta que lo visible termina manifestándose. Cuando emerge de ese periodo, desarrolla una visión mucho más amplia sobre el éxito y el fracaso. Comprende que ambos son pasajeros y que ninguno define el verdadero valor de un ser humano. Lo único permanente es la calidad del carácter construido a través de las experiencias. Esa certeza le permite mantener la humildad durante los momentos de abundancia y la dignidad durante los tiempos de escasez. Otro aspecto que florece tras tocar fondo es una independencia emocional mucho más profunda. Tauro continúa valorando la lealtad, el amor y los vínculos estables, pero deja de convertirlos en la única fuente de su equilibrio. Descubre que la paz interior no puede depender completamente de factores externos. Esta comprensión fortalece todas sus relaciones, porque empieza a compartir desde la plenitud y no desde la necesidad. Astrológicamente, este renacimiento también despierta un nuevo sentido de misión. Tauro deja de limitarse a construir únicamente para sí mismo y siente el impulso de crear algo que permanezca más allá de su propia historia. Puede manifestarse a través de una obra, una familia, un proyecto, una enseñanza o cualquier legado capaz de resistir el paso del tiempo. El signo comprende que la verdadera grandeza no consiste solo en alcanzar estabilidad, sino en convertirse en un punto de apoyo para quienes vendrán después. Su intuición respecto a los ciclos también alcanza un nivel superior. Aprende a reconocer cuándo insistir y cuándo retirarse con sabiduría. Entiende que no toda batalla merece ser librada y que conservar energía para el momento adecuado es una forma de inteligencia. Esta capacidad estratégica lo convierte en un constructor mucho más eficaz de su propio destino. La paciencia, que siempre ha sido una de sus virtudes más conocidas, adquiere una dimensión casi sagrada. Ya no espera porque tema actuar, sino porque comprende que cada acontecimiento posee un instante preciso para desplegar todo su potencial. Al igual que la naturaleza no adelanta las estaciones,
Tauro deja de forzar aquello que necesita maduración y concentra sus esfuerzos en preparar el terreno para el momento oportuno. Después del fondo, el miedo pierde gran parte de su influencia. El toro ya conoce el sabor de la pérdida, la incertidumbre y la reconstrucción. Esa experiencia elimina muchas de las cadenas invisibles que antes condicionaban sus decisiones. Descubre que el verdadero enemigo nunca fue el cambio, sino la creencia de que no sería capaz de superarlo. Por eso, el universo contempla este proceso como una auténtica iniciación. Tauro no regresa siendo la misma fuerza resistente que era antes de la caída. Regresa convertido en una energía mucho más consciente, capaz de combinar firmeza con adaptación, disciplina con sabiduría y serenidad con determinación. Es el momento en que la montaña deja de ser únicamente un símbolo de resistencia para convertirse también en un faro que permanece firme mientras las tormentas pasan, recordando que ninguna noche es lo bastante larga para impedir el nacimiento de un nuevo amanecer. Cuando Tauro ha atravesado el fondo más profundo, también cambia su manera de relacionarse con el poder. Antes podía entenderlo como la capacidad de conservar lo conquistado, de mantener el control sobre su entorno o de proteger aquello que tanto esfuerzo le había costado construir. Sin embargo, la experiencia transforma esa visión. Descubre que el poder más elevado no consiste en impedir que la vida cambie, sino en permanecer íntegro cuando el cambio ya es inevitable. Esa es una conquista que ningún acontecimiento externo puede arrebatar. En la tradición simbólica de la astrología, el toro representa la fuerza que avanza con determinación, pero después de una gran caída esa fuerza deja de ser únicamente física o material para convertirse en una autoridad espiritual. Tauro aprende a escuchar los tiempos invisibles del universo, comprendiendo que existen momentos destinados a actuar con decisión y otros reservados para observar, aprender y fortalecer el alma. Esa sincronía con los ciclos cósmicos le permite recuperar el equilibrio sin precipitación y sin desperdiciar energía. La transformación también alcanza su percepción del pasado. En lugar de contemplarlo como una cadena de errores o pérdidas, comienza a verlo como el terreno donde germinaron las capacidades que hoy le permiten mantenerse firme. Cada decepción se convierte en una lección sobre discernimiento. Cada obstáculo revela una habilidad que permanecía oculta. Cada demora fortalece una paciencia que ningún éxito inmediato habría podido desarrollar. Así, el pasado deja de ser una carga para convertirse en un depósito de experiencia al que puede acudir siempre que el camino vuelva a complicarse. Otro aspecto que se despierta es una extraordinaria capacidad para reconocer el momento exacto en que una etapa ha concluido. Tauro suele luchar por preservar lo valioso, pero tras tocar fondo comprende que incluso la naturaleza permite que las hojas caigan cuando llega el otoño. Aferrarse a aquello que ya cumplió su propósito solo impide que aparezcan nuevos frutos. Esta comprensión no elimina su lealtad, simplemente la orienta hacia aquello que continúa alimentando su crecimiento. En este punto, la energía venusina se expresa con una profundidad diferente. La belleza deja de ser únicamente aquello que agrada a los sentidos y pasa a encontrarse en la autenticidad, en la coherencia y en la fortaleza silenciosa de quien ha sobrevivido a las pruebas más exigentes. Tauro descubre que existe una elegancia mucho más poderosa que cualquier apariencia, la de un espíritu que conserva su nobleza incluso después de haber conocido la adversidad. La conexión con el elemento tierra también revela un significado más amplio. La montaña no se construye en un solo día, ni el árbol alcanza su máxima altura en una única estación. Tauro comprende que su propio destino responde a ese mismo principio. Cada experiencia, incluso las más difíciles, añade una nueva capa de profundidad a su carácter. Nada de lo vivido resulta inútil cuando es integrado con sabiduría. Tras el fondo aparece además una confianza serena en la propia capacidad de empezar de nuevo. El temor a los comienzos disminuye porque ya conoce el proceso de reconstrucción. Donde antes veía incertidumbre, ahora percibe un terreno fértil lleno de posibilidades. Sabe que las raíces que una vez le permitieron levantarse continúan dentro de él y volverán a sostener cualquier proyecto futuro. La disciplina también adquiere un significado completamente distinto. Ya no nace del deseo de demostrar resistencia, sino del compromiso con la mejor versión de sí mismo. Cada acción cotidiana, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo más dentro de una obra destinada a perdurar. Tauro entiende que los grandes logros no suelen surgir de gestos espectaculares, sino de una constancia inquebrantable mantenida durante largos periodos de tiempo. Con el paso de los ciclos, quienes observan a Tauro perciben una presencia diferente.
No es el brillo fugaz de quien busca reconocimiento, sino la solidez de quien ha aprendido a sostenerse desde dentro. Esa energía inspira confianza porque transmite la sensación de que ninguna tormenta podrá derribar aquello que ha sido reconstruido con paciencia, conciencia y determinación. Así, el fondo termina revelando un secreto reservado para quienes son capaces de atravesarlo sin renunciar a su esencia. El universo no pretendía quebrar la voluntad de Tauro, sino liberarla de todo aquello que limitaba su verdadero potencial. Desde ese instante, el toro deja de caminar únicamente sobre la tierra, comienza a avanzar con la certeza de que cada desafío forma parte de una arquitectura cósmica destinada a convertir la resistencia en sabiduría, la perseverancia en legado y la fortaleza interior en una luz capaz de guiar incluso en los tiempos más inciertos.